Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos, con dos humanistas, uno en estudios, otro en, bueno, digamos que no en prácticas, pero sí en ilusión, como soy yo en este caso, y Alexis Piquer, pues que está allí evidentemente formándose para convertirse en, yo creo que todo lo que está aprendiendo en todos estos capítulos y con todos los invitados que nos acompañan. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Eduard, pues estoy muy bien aquí, muy ilusionado de presentar este nuevo podcast. Desde luego. Hoy, como siempre, empezaremos con una breve reflexión que enlazará con uno de los capítulos pasados, con el que básicamente fue el primero, el que abrió la lata y que en el que empezó este viaje sin duda emocionante, porque estamos viendo que cada vez más sois más los que no solo dais like, no solo nos escucháis, descargáis, sino que además os estáis inscribiendo a vuestro podcast. Os suscribís porque tenéis ganas de que llegue este contenido cuando se publica cada 15 días, esperando ese momentito para dedicaros esa horita de buen podcast donde, como nosotros, pues que tenemos la suerte de vivir, pues también lo podáis compartir con nosotros. En todo caso, se agradece muchísimo y además, como también pues nos comentéis también por redes, sin duda nos da muchísima energía, ¿verdad, Alexis? Sí, yo no me lo acabo de creer. Antes lo estaba comentando contigo, fuera de micros. Me encanta esta expresión. Sí, es verdad, ya la puedes usar. Siempre la he querido escuchar, decir. Y sí, no era el objetivo principal el hacer que llegase a mucha gente de inicio, pero bueno, reanima y reconforta muchísimo que haya gente dispuesta a dedicar parte de su tiempo, que es un bien muy preciado, a escucharnos y sobre todo a escuchar a nuestros invitados. Hoy, como decíamos, pues hacemos este enlace con Jesús Hernán, que fue el primero en arrancar la aventura de Sapere Aude Humanistas sin complejos, Alexis. Sí, Eduard, y me gustaría aprovechar esta ocasión para que la gente recuperara y pudiera escuchar nuestra charla con Jesús, que al ser el primero ha quedado allí un poquito escondido, pero creo que todo lo que se comentó fue interesantísimo. Entonces, en este segundo post, pues como bien has dicho, lo que hago es comentar, de alguna manera reflexionar sobre lo que conversamos con Jesús. Y al principio explico una historia personal de tinte onírico que se ha hecho realidad. No sé si tú has tenido ocasión de leerlo, pero siempre he tenido ese sueño de intentar estar en contacto con gente de la que pudiera aprender, y este podcast está haciendo realidad ese sueño. Qué bueno, pues sí, evidentemente he tenido ocasión de leer tu segundo artículo y es sin duda una bonita expresión o una bonita forma de expresar precisamente lo que se vive, pues elaborando un contenido y conociendo al tipo de personas que estamos conociendo. Yo creo que Sapere Aude se está convirtiendo en una fuente de aprendizaje y por eso también la gente está interesándose por el podcast y por eso pues cada vez tenemos más oyentes y más suscriptores. Claro que sí. Además es importantísimo, aunque no os lo penséis, pues ver cómo esas cifras, aunque como decíamos anteriormente, pues no son motivo de obsesión ni mucho menos, pero siempre dan ese plus de energía, porque aunque pues quizá no lo pueda parecer, elaborar un podcast como este pues conlleva un trabajo exigente porque quien nos acompaña, sin duda, tiene una experiencia más que contrastada a la que no le puedes venir, evidentemente, con cualquier tipo de preguntas. Y ahí es donde, pues precisamente, el extraordinario trabajo a nivel cuestionario también que elabora a Alexis y que pone en más de una ocasión pues a más de un invitado incluso ante un reto a la hora de responder una de tus preguntas. Y eso es buenísimo. Bueno, te agradezco tus palabras, Eduard. Entonces, en el podcast explico un poquito la relación personal pues, que tengo con Jesús Hernán, que ya se vio cuando grabamos el episodio, pero bueno, eso lo dejo para los más curiosos y los que quieran leer el contenido. Y después he seleccionado 4 reflexiones. Hay muchas más en el texto. La primera reflexión es sobre la decisión de Jesús que tuvo al estudiar humanidades y el concepto de utilitarismo. Y aquí sí que me gustaría comentar, y también me gustaría conocer tu opinión,
la dicotomía que establecimos en esa charla entre el hecho de estudiar humanidades y estudiar cualquier otra cosa. Y se planteó un debate entre lo mecánico, entre lo práctico, por encima de lo estructural y lo reflexivo. Y Jesús, cuando terminó su etapa escolar, decidió estudiar humanidades, dando un poco la espalda a lo que la mayoría de nosotros, y me incluyo en ese saco, pues hacemos al escoger lo que vamos a estudiar, muchas veces desde una visión mucho más cortoplacista y no pensando en el largo plazo. Desde luego, algo que comentó Jesús que me pareció muy interesante y es que al final las humanidades es una de esas carreras, no creo que usó la expresión un poco como de fondo de armario, ¿no? Es decir, que sirve como un poco de base, ¿no? Al final el que quiso poner una base para luego seguir formándose, pero sin duda poner la que era para él la mejor base, lo defendió, nos lo contó y realmente nos convenció, y como es el de una carrera como humanidades y que luego da pie evidentemente a una infinidad de ramas como estamos conociendo con todos los invitados que nos acompañan. Efectivamente, creo que Jesús también dijo que es una carrera que te acompaña durante toda tu vida y creo que no hay mejor manera de descifrar, de explicarlo. Desde luego, desde luego. La segunda reflexión, Eduard, es sobre algo que comentó Jesús y a mí me ha afectado personalmente y es una de las cosas que también cuando he tenido ocasión de charlar con Jesús en privado, pues se lo he comentado y es esa obsesión que muchas veces tenemos por el contenido, por leer, por reunir cuanta más información mejor y nos olvidamos un poco de fomentar lo que sería el pensamiento humanístico, que fue una expresión, un concepto que surgió en varias ocasiones, por trabajar más la calidad de la reflexión y no convertirnos en una máquina de conocimiento, que está muy bien el contenido y es importante, y en cambio intentar convertirnos en una máquina, si se permite la expresión, de pensar, una máquina o un ser que fomente la creatividad, el análisis, el pensamiento crítico. Y yo he caído muchas veces en esa trampa de centrarme, de obsesionarme con el contenido y eso lo único que acaba generando es ansiedad. Y en cambio, cuando dedicas tiempo a lo que comentaba Jesús, a fomentar la crítica, a reflexionar sobre lo que se lee, entras en un entorno mucho más pausado, mucho más sosegado, porque coges perspectiva de todo aquello que lees y todo aquello que aprendes. Está claro, y más cuando vivimos en la sociedad de la información, en la que básicamente recibimos un auténtico aluvión de todo tipo de noticias, de todo tipo de fuentes, más o menos creíbles, más o menos oficiales, y es que precisamente es eso, conviene pararse a ser reflexivo, a ser crítico, a precisamente a digerir toda esa cantidad de consumo de información que llevamos a cabo día tras día y que yo creo que pasa por pararnos a pensar cuáles son las mejores formas de informarse. Elegir esos canales de información, coger esas noticias, contrastarlas, entenderlas, que eso es lo más importante, y luego reflexionar sobre ellas. Totalmente de acuerdo con esto que apuntó Jesús y que nos recuerdas, Alexis. Ahora estaba pensando, mientras te escuchaba, Eduard, y esto no está en el post que he escrito, pero en una de las frases que comenta Séneca en sus cartas morales, y él invita a Lucilio, que es el receptor de esas cartas, a que no caiga en la tentación de la abundancia de leer muchísimo, sino que muchas veces es mucho más beneficioso para el lector el releer una y otra vez un libro bueno de contenido que no intentar llegar a todo y quedarte al final en nada y caer en una mediocridad que en este episodio pues tendrá su protagonismo ese concepto. Qué bien enlazado, oye, fantástico. Maravilloso, maravilloso, desde luego. Hoy tenemos un capítulo sin duda muy, muy especial con un invitado que nos hace una tremenda ilusión porque es sin duda un humanista de raíz, un apasionado de las humanidades y evidentemente, del potencial humano ante un mundo tan extremadamente tecnológico como en el que, pues, como es muy lógico, pues, y por sus avances como también es lógico, nos toca vivir. Hoy Xavier Marcet nos acompañará en este viaje y casi que lo digo que literal, porque pues debido a una serie de circunstancias y de contratiempos, como somos todos muy conscientes, no son días sencillos donde pasan muchísimas cosas y creo que hay que ser comprensivos y también adaptables a cualquier tipo de situación. Pues en este caso acompañamos a
Xavier Marcet en su viaje. Por eso es posible que escuchéis el audio, lo vais a escuchar bien, pero lo vais a escuchar, pues evidentemente, con esa sensación de estar pues, precisamente acompañándolo en su coche, dirección a su domicilio. Pero bueno, que no sufráis, que en este caso lo que os va a quedar es una extraordinaria conversación con alguien del que se aprende una auténtica barbaridad, ¿verdad, Alexis? Pues sí. Yo puse mis nervios a prueba, pero tenía muchísimas ganas de hablar con Xavier Marcet y creo que todo lo que comentamos y pudimos conversar con él, que a pesar de que estuviese él en un coche, pues no se notó en cuanto a la calidad de sus reflexiones, de sus comentarios. Creo que lo pudimos disfrutar muchísimo. Desde luego. Pues sin más dilación, si te parece, Alexis, demos paso a esta charla que mantuvimos con Xavier Marcet y cómo, evidentemente, debemos aprender a huir y a escapar de la mediocridad. Humanistas sin complejos. Ante la sobredosis de tecnología, reivindiquemos a la persona como centro del universo. Esta es una de las tantas reflexiones que hace nuestro invitado y que sin duda nos conviene atender y anotar. En su libro Esquivar la mediocridad es toda sin duda una defensa a romper con lo establecido, a romper moldes, cuidando a las personas, a educar al ego y con ello construir también una sociedad mejor. Un libro del que, pues mientras lo lees, tomas notas, como hizo también Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard, ¿qué tal? Estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a tener una edición muy especial, ya no solo por quien hoy nos atiende, que es Xavier Marcet. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y decimos una edición especial porque, como siempre, apuntamos la magia del podcast, que nos adaptamos, se adapta absolutamente a cualquier tipo de situación. Y es que ahora mismo, pues, Xavier se encuentra pues parado, estacionado en su vehículo, atendiendo a esta entrevista. Por, pues, obviamente, motivos que no vienen al caso, pues se ha adaptado para poder atendernos, cosa que te agradecemos una auténtica barbaridad. Veníamos de un capítulo como el de Santiago Posteguillo, donde estábamos ahí en la estación de Sants, ¿verdad, Alexis? Sí, fue también muy especial. Exacto, nos estamos sacando el graduado en podcaster. Esto es apereado de on-road, ¿no? Exacto. Pues muy bien, pues vamos a ello. Xavier, como decíamos, tú mismo afirmas, ¿no?, que el hecho de esquivar dicha mediocridad es una aspiración que te planteas a diario. Sí, la mediocridad es algo que nos acecha, que simplemente es todo aquello que nos vulgariza, que no nos inspira. Y bueno, siempre me acuerdo de Jorge Wagensberg, que decía que la mediocridad es una decisión personal. Si es una decisión personal, también es una decisión personal esquivarla. Y además, pues obviamente detrás de todo esto hay un concepto como es el de la mediocridad que tú, Alexis, te has planteado al precisamente leer su libro. Sí, yo, Xavier, he estado leyendo tu libro, he intentado hacer los deberes, me ha encantado y bueno, tengo una serie de cuestiones que me gustaría plantear para que nuestros oyentes pues también pudieran reflexionar sobre ello. Y la primera es muy básica, Eduard, que sabes que muchas veces lo hago, que es preguntarle a Xavier qué es para él la mediocridad. Mira, para mí la mediocridad es cuando no conseguimos satisfactoriamente aquellos propósitos que nos planteamos, simplemente porque no hemos sido capaces de añadir el valor que las cosas necesitan. Entonces hay cosas que son inerciales, cosas que simplemente nos permiten, digamos, confundirnos con una situación que creo que simplemente es anodina, no nos aporta nada. Entonces, estos años he estado trabajando mucho con empresas que me han cambiado esta perspectiva, que son gente que intenta aportar valor, y para mí son gente que me ha ayudado, creo, a tener una mejor versión. Simplemente esto. Uh-huh. Entonces, desde tu punto de vista, Xavier, y por lo que comentas, la autenticidad, que es un término que repites muchísimas veces en tu libro, ¿es la única receta para esquivar esa mediocridad? ¿O cómo debemos afrontar ese esquivo? Sí, para mí la autenticidad, que es, digamos, intentar simplemente establecer un juego de coherencias básicas, es lo que te permite esquivar la mediocridad. Es simplemente no evitar este saltar de superficialidad en superficialidad e intentar tener una lógica que, bueno, te ayude, digamos, a crecer tú haciendo crecer a los demás. Y para mí la autenticidad ha sido
como el factor diferencial en las empresas que he encontrado, que para mí realmente han sabido esquivar la mediocridad. Esa apuesta por la autenticidad creo que es uno de los regalos de tu libro, porque no sé qué piensas tú también, Eduard, pero tanto en el mundo empresarial como en el mundo personal, creo que construimos demasiadas relaciones superficiales, donde las redes sociales pues muchas veces ayudan a ello. Pues sí, desde luego, porque además nos encontramos en situaciones donde incluso ya no solo el trato frío, sino a veces incluso un punto descortés, ¿no? Nos olvidamos de dónde venimos incluso a veces y necesitamos recuperar cómo nos educaron en casa para precisamente establecer todos estos enlaces que luego derivarán, sea el ámbito en el que sea, pues en una relación, pues eso, tanto personal como profesional, Alexis. Xavi, este es un podcast de vertiente humanista, o al menos eso intentamos. ¿Tú crees que el pensamiento humanístico y lo que reivindican las humanidades de alguna manera, lo que expresan, pueden ayudar de alguna manera a esquivar esa mediocridad para ser auténticos? Sin duda. Y además reivindico el humanismo sin otros adjetivos, ni transhumanismo ni historias, el humanismo. Y creo que el humanismo simplemente es poner a las personas en el centro y practicar la cultura del respeto. Creo que lo que estaba diciendo ahora Edu y en general y Alexis, digamos, lo que necesitamos es cultura del respeto entre las personas, y esto creo que sinceramente es lo que hacen las organizaciones diferenciales. El humanismo en su momento, en el contexto del Renacimiento, fue poner las personas en el centro, y hoy lo que necesitamos es, entonces en el Renacimiento era las personas en el centro ante la teología, ante la omnipresencia de Dios. Hoy lo que necesitamos es poner las personas en el centro ante la omnipresencia de la tecnología. Pero al final, digamos, lo que hace diferentes las organizaciones y la fuente última de creación de valor está vinculada a las personas. Estoy totalmente de acuerdo y pienso, por otro lado, que todos deberíamos poner de nuestra parte para ser más auténticos, pero que también vivimos en una sociedad, y más hoy en día, donde nuestros líderes, nuestros representantes, no solo a nivel político, sino también a nivel mediático, pocas veces actúan como ejemplo para nosotros. Me refiero a que pocas veces demuestran respeto ante ellos y que, por lo tanto, nosotros recibimos una imagen muy negativa y que no ayuda a intentar hacer este esfuerzo. Por eso lo innovador, lo revolucionario, es el respeto y no el insulto. Lo renovador, lo revolucionario, es poner las personas en el centro y no poner este ruido inmenso, estos decibelios inmensos que simplemente lo que hacen, digamos, es denigrarnos. La reivindicación de la autenticidad de las personas en el centro y la recuperación de este humanismo es básicamente esto, una cultura del respeto y una, digamos, vocación por la autenticidad. En este planteamiento, Xavier, ¿qué rol juega el talento? Porque también es un concepto que aparece mucho en tu libro. El talento es la gente que es capaz de dar resultados por encima de la media de un modo sostenido, no una vez en su vida. Y el talento tiene, digamos, estas tres aristas que lo hacen diferencial. La arista del conocimiento, la arista de la actitud y la arista de la capacidad de adaptación. Entonces, para nosotros es fundamental, digamos, que el talento no solamente sea alguien con una gran profundidad de conocimiento, sea alguien también con empatía, con capacidad de relacionarse con los demás para construir valor, y sea alguien también que ante contextos cambiantes, volátiles, es capaz de adaptarse con relativa agilidad, ¿no? Por tanto, el talento son varias cosas a la vez, pero un solo resultado, que es este que nos permite a las organizaciones ser más competitivos. Yo soy personalmente muy fan del talento, creo que muchas veces deslumbra, pero sí que es cierto también que cuando estaba leyendo tu libro discrepé un poco sobre alguna de tus afirmaciones y me gustaría explicarme. Perfecto. Yo creo que vivimos en una sociedad que tiende, por deferencia, a premiar demasiado el talento en lugar de animar al esfuerzo. Y cuando leía tu libro me acordé de lo que yo vivía en la escuela,
que normalmente la sociedad, el entorno, premiaba a aquella persona que destacaba, que tenía talento y que no requería de esfuerzo para obtener buenos resultados. Y en cambio, el compañero o compañera que se esforzaba y que necesitaba dedicar muchísimo más tiempo para obtener el mismo resultado, normalmente era marginado, incluso etiquetado de empollón o empollona. ¿No crees que vivimos en una sociedad que premia demasiado el talento y a veces olvida el ánimo a ese esfuerzo, a la entrega? Si miras el libro, verás que la última frase del libro es: el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Para mí no hay talento sin esfuerzo. No es verdad que solo exista, digamos, esta potencia del talento natural. Es real, existe, es la facilidad para algunas personas, pero eso es trabajar, es la capacidad, digamos, de no solo profundizar, sino el esfuerzo por adaptarte y por tener empatía con los demás. Por tanto, para mí no estamos de acuerdo. El esfuerzo es un factor clave, digamos, para que este talento no sea deslumbrar un día, sino que sea, digamos, una trayectoria. También, Xavier, hablas muchísimo de innovar, de innovación, y me gustaría preguntarte qué es para ti la innovación, qué significa innovar. Innovar es crear nuevo valor desde soluciones no obvias, desde soluciones normalmente novedosas, ¿no? Entonces, lo fundamental es crear valor. Innovar no es tener ideas. Innovar es esta capacidad de traducir ideas más o menos nuevas en nuevo valor. Por tanto, tiene un factor fundamental, no solo de creatividad, sino de la capacidad de llevar la creatividad a la práctica. ¿Innovar de alguna manera, Xavier, es avanzar o no tiene por qué? No tiene por qué, pero en general cuando hablamos de innovación nos planteamos narrativas de oportunidad. Cuando hablamos de innovación lo asociamos normalmente a elementos que nos acercan a un futuro que además intentamos construir. Por tanto, estas narrativas de oportunidad, en general, podemos decir muchas veces que entendemos que la innovación nos ayuda a avanzar, pero también es cierto que algunas innovaciones pueden, especialmente tecnológicas, pueden generarnos distopías, pueden generarnos otro tipo de problemas. Pero para mí, yo me siento cómodo cuando digo que la innovación en general es una narrativa de oportunidad. E incluso, Xavier, entiendo que a la hora de innovar, a la hora de apostar por esa innovación, también podría ser necesario torcer la mirada hacia atrás, ¿no? Y estudiar un poco lo que han hecho, en este caso, si hablamos del sector empresarial, pues otras empresas, otros proyectos, para intentar utilizarlas como herramientas para desarrollar esa creatividad que comentas. Que no solo se trata de mirar al futuro, sino que también podemos poner la mirada en el pasado. Por descontado, todo lo que signifique inspirarnos es algo que alimenta la mirada, que es la base de la innovación. Ahora, si me haces escoger, lo que te diría es que la principal mirada que debemos dirigir es hacia nuestros clientes. Esta mirada, esta empatía que nos permite ponernos en las botas del cliente, más que preguntarle nada, es lo que realmente es el mejor generador de esta inspiración que acaba impulsando proyectos de innovación. Otro tema que comentas en el libro es sobre tu apuesta, de alguna manera, por la síntesis, por la brevedad. Incluso en algún capítulo comentas más a detalle que el hecho de celebrar reuniones e incluso reclamas que muchas deberían reducirse en su tiempo o incluso llegar a no celebrarse. Mi pregunta, mi reflexión es que, por ejemplo, el otro día leía un artículo que decía más sobremesas y menos llamadas y mails. ¿En qué quedamos? Porque ¿no crees que hay cosas que requieren una reflexión y una charla profunda? Sí, pero la profundidad no necesariamente quiere decir un concepto extraordinariamente dilatado de tiempo, ¿no? No es verdad que profundicemos más siempre por tener más tiempo, no es verdad. Sí que es verdad que a veces necesitamos más análisis, necesitamos una gran capacidad de síntesis, pero no necesariamente reuniones más largas quiere decir reuniones más profundas, ¿no? Yo creo que básicamente que la brevedad tiene que ver con el respeto a los demás, con no ocupar excesivamente el tiempo de los demás. Si aprendemos a escuchar y practicamos la brevedad todos,
yo creo que somos extraordinariamente más productivos y nos acercamos más a la construcción de soluciones. No es que esté contra las reuniones, para nada. Soy el primero, digamos, que tengo la agenda llena de reuniones. Lo que sí que intento es que las reuniones generen un sentido y normalmente que tengan un para qué. Entonces, es simplemente esta disciplina que consiste en comunicar. Comunicar es simplemente superar la necesidad de decirlo todo. Cuando creo que, digamos, que practicamos esto, nos acercamos mucho a algo que pone en valor esta cosa que es fundamental para la vida y que es fundamental para el trabajo, que es reunirse con los demás. En este podcast, Xavier y Eduard es testigo de ello. Hacemos una reivindicación por el aprendizaje y por el hecho de compartir pues, contenidos y charlas como la que estamos teniendo contigo con nuestros oyentes. Sí, total y absolutamente. Es un no parar de aprender porque realmente traemos a gente que nos imparte de forma indirecta, como es muy lógico, a través de todo su conocimiento, pues estas clases que, como siempre apuntamos, tenemos la gran suerte de estar en primera fila para aprender de todo ello. Y con alguno de nuestros anteriores invitados, Xavier, hemos hablado del aprendizaje. Como esa capacidad, esa necesidad que necesitamos para seguir adelante y para, de alguna manera, crecer y autoconocernos. Yo tengo una pregunta que es, hablas también de aprendizaje en tu libro. ¿Cómo crees que debemos gestionar esa adquisición de aprendizaje? ¿Debemos filtrar información? Porque hay muchísima información y, de alguna manera, también tú comentas que necesitamos, de alguna manera, hacer una especie de filtro. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, yo distingo entre formación, aprender y desaprender. Me gusta decir, para formarse hay que sentarse, pero para aprender hay que levantarse. Es decir, tú, la formación puedes tener música de fondo, pero si tú quieres aprender, tú lo que tienes que hacer, sin duda alguna, es generar, digamos, una actitud positiva y normalmente traducir esta actitud positiva en vectores personales singulares que te permitan tu aprendizaje. Entonces, hay más esfuerzo en aprender que en formarse. Y el esfuerzo más difícil es en desaprender, que es desaprender selectivamente, no todo, sería una estupidez, cosas que en un momento determinado de tu vida antes te iban bien, pero cambian los contextos y tienes que cambiar. Entonces, para mí es clave, digamos, esta lógica de entender la diferencia entre formarse, aprender y desaprender. ¿Y crees que debemos aprender de todo? ¿Crees que debemos leer de todo? ¿Que debemos leer todo aquello que pasa por nuestras manos? Lo digo porque podemos caer en la tentación de querer llegar a todo, de ser unos obesos del contenido, de centrarnos en ese contenido y tal vez olvidar una faceta que hemos comentado muchas veces en el podcast, que es pues poco y de manera profunda, crítica y reflexiva, que no intentar llegar a todo y no acabar de profundizar en nada. Hay un factor que es clave, que es esta capacidad de distinguir lo que es la formación, el aprendizaje y el desaprendizaje. Para mí, digamos, formarse tiene que ver con digamos, participar de estas liturgias en las que tú puedes aprovechar mucho o no. Me gusta decir, para formarse hay que sentarse, pero para aprender hay que levantarse. Y para desaprender todavía es más difícil. Y desde esta perspectiva, para mí es clave que podamos ser capaces de generar dinámicas personales que tengan que ver con la selección que tú haces del aprendizaje. Aquello que tú seleccionas cómo aprender es lo que tú seleccionas para crecer. Y esta selección es, si tú quieres, un sedimento que al final te da, digamos, una diferente posicionamiento de ti mismo ante los demás, de ti mismo ante ti mismo. Es de las cosas serias de la vida, como tú te planteas esta voluntad de aprender. Yo creo que es importantísimo tener esto claro que acabas de comentar y también has dicho también un concepto que cuando leía tu libro pues me llamó mucho la atención, que es el desaprender. Realmente incluso lo llegas a poner por encima del aprendizaje. ¿Nos podrías comentar qué quieres decir con ese desaprender y por qué es tan importante? Desaprender es que cosas que en el pasado han sido importantes para ti como persona o para tu organización,
tú entiendas que los contextos han cambiado y que tú, esto que te iba tan bien, tienes que ir abandonándolo. ¿Es importante desaprender todo? No, sería una gran estupidez. Pero sería muy importante que tuviéramos una especie de radar que nos fuera avisando de aquello que debemos adaptar, de aquello en que tenemos que hacer un reset. Yo creo que la sabiduría consiste más en desaprender cuando toca y, en cambio, la expertise consiste solamente en aprender. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Ya ves, Eduard, que no teníamos suficiente con aprender, que ahora desde Sapere yo creo que también tenemos que promover a desaprender. Sí, yo creo que muchas veces algunos de esos aprendizajes que llevamos como de base, ¿no? Con el pack inicial de nuestras vidas, a veces pues conviene hacer un pequeño reset, porque sí que es verdad que conviene dejar espacio a las nuevas formas de hacer, a las nuevas formas de pensar, e incluso que estas pues se discutan de forma constructiva con las que vienen ya preestablecidas, ¿no? Que al final un poco la idea es esa, reflexionar sobre dónde venimos, pero también sobre todo hacia dónde vamos. Exacto. Xavier, hablando de aprendizaje, esta pregunta no sé cómo plantearla, pero hablas también de pensamiento, en esquivar la mediocridad. ¿Se puede aprender a pensar o debemos desaprender a pensar? Se puede aprender a pensar. Es una gimnasia con una tecnología ultramoderna, súper rompedora, disruptiva, que es aprender a pensar con un papel en blanco tamaño DIN A3 y un lápiz. Y yo lo utilizo habitualmente. Cuando tengo que pensar, necesito esto. Necesito un lápiz para expresar lo que tengo dentro. Necesito esta capacidad de ver cómo existe hilación entre las ideas. Entonces, yo en ese sentido me siento muy hijo de mi tiempo. No sé si esto es millennial o no lo es, y no me importa, pero os aseguro que para mí es la mejor tecnología, lo continúa siendo. Para mí, cuando consigo resolver la cosa en un esquema, entonces soy capaz de entenderme mejor lo que quiero decir, y por descontado para mí hay algo diferencial, fundamental, sin lo cual, digamos, yo no sé lo que pienso. Si no escribo, no sé lo que pienso. Y tampoco muchas veces, os lo digo con toda sinceridad, no sé exactamente qué piensan los que no escriben. No dudo de que piensen, simplemente no lo entiendo bien. Entonces, para mí, pensar y escribir no son cosas muy distintas. Son cosas que van muy aparejadas. Es decir, que de alguna manera la escritura y el pensamiento se nutren la una a la otra. En mi caso sí, no creo que sea una cosa, digamos, tan rara. Yo, digamos, entiendo las cosas cuando las tengo que explicar y normalmente las explico bien cuando soy capaz de escribirlas, cuando soy capaz de manifestarlas. Siempre me ha pasado así y por eso me gusta, digamos, la gente que escribe, simplemente porque creo que este es un buen ejercicio. No digo que, por descontado, no digo que no se pueda pensar sin escribir. Digo que para mí me merece más confianza la gente que lo hace así, pero con todo respeto, claro está. Yo, Xavier, tengo que decirte que he disfrutado mucho de tu libro porque, aunque ahora estamos en un podcast que pretende divulgar el contenido humanístico, porque me encuentro pues estudiando esa carrera a la vez que trabajo. Desde hace 3 años pues empecé con una empresa y trabajo con empresas que están muy dedicadas y muy enfocadas a esa tarea de innovar y por eso pues lo he disfrutado el libro. Pero sí que encuentro que, sobre todo, especialmente en el ámbito empresarial, no disponemos de un espacio, de unos márgenes, de un contexto en el que tengamos tiempo para pensar. ¿No crees que, tanto en el plano empresarial como social, diría yo, nos falta tiempo para pensar? Pensar de verdad. Pensar es trabajar, no tengo en ese sentido ninguna duda. Pensar es trabajar. Y esto quiere decir, para mí, digamos simplemente, que
que tenemos, digamos, esta capacidad de diferenciarnos de las máquinas. Las máquinas no tienen esta sensación de pensar, son combinaciones de ceros y unos, ni tienen la sensación de trabajar. Aquellos que tenemos la conciencia de trabajo, la conciencia de pensar, somos las personas. Y esto nos hace diferenciales, sin duda. Antes comentabas al inicio de la charla que la mirada debía centrarse, debía ponerse en el cliente. En torno al cliente gira todo y esa tiene que ser nuestra principal preocupación e incluso en tu libro comentas en varios capítulos la importancia de la empatía, de saberse poner en el lugar del cliente, en el lugar del otro. Yo lo que me encuentro en mi día a día es que trabajar es pensar, pero al final también es mucho ejecutar. Y que el cliente cada vez es más exigente y no te pide las cosas para mañana, sino para ayer. No sé tú qué nos recomiendas para conciliar eso que ocurre muchas veces en nuestro día a día, en la realidad. Para mí es clave esto que estás diciendo, ¿no? A mí, ¿sabes lo que me gusta más? Es esta lógica que te lleva a pensar con los clientes y no a pensar tú y entregar a los clientes. Yo aprendo mucho de mis clientes. Entonces, esta relación interactiva para mí es fundamental, es algo clave, sinceramente. ¿Crees que hay empatía, si existe empatía en el sector empresarial? Empatía también como generosidad, incluso, y colaboración. Sí. Para mí, digamos, simplemente lo que necesitamos es una lógica de que aquello que está a nuestro alcance tenga, digamos, la creación de valor basada, digamos, en lo que antes decías, Alexis, del humanismo y de la cercanía a las personas. Entonces, yo me acuerdo siempre de un libro muy interesante de Josep Chias que se llamaba El mercado son personas. Y después he pensado que no sé que el mercado sean personas, sino también las organizaciones somos las personas. Yo entiendo el ejercicio de la empresa no solamente como un ejercicio de empatía, pero también, digamos, fundamentalmente como un ejercicio de empatía. Las cosas pasan entre personas. Eduard, antes comentabas lo importante y lo necesario que es el respeto entre las personas, tanto en el ámbito social como empresarial. Desde luego. A mí me gustaría comentar a Xavier que mientras leía su libro, pues reflexionaba en que muchas veces me encuentro, tanto en el ámbito social como empresarial, que hay una falta de sensibilidad hacia lo que piensan los demás. Hay una falta de empatía, de ponerse por un momento, ni siquiera un momento, en el lugar del otro. Y muchas veces en el plano social y empresarial hay un exceso de convicciones e ideas propias que Xavier comenta en su libro. ¿Cómo crees que debemos gestionar esto, Xavier, cuando nos encontramos con perfiles a los que les falta esa empatía? No es fácil esto. No es fácil porque generan además esta dinámica que tiene que ver con esta perspectiva de empresa que es muy, ¿cómo te diría?, que es muy extractiva, que no tiene sensibilidad por su entorno, que está a las antípodas de aquello que Drucker decía, que no hay empresas sanas en una sociedad insana, o aquello que Drucker decía de que la misión de la empresa solamente es crear clientes, ¿no? Entonces, para mí esta lógica de empatía es una lógica, digamos, que cuando falta, normalmente falta el respeto, normalmente faltan cosas básicas en la empresa, ¿no? Hay empresas de todo, pero aquellas empresas que a mí me han inspirado, aquellas que he admirado, normalmente no están faltas de empatía. Aprender a desaprender, innovar con ideas que aporten valor, la importancia, obviamente, de la empatía, estos y muchas otras reflexiones de Xavier Marcet, nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos de nuevo mucho su adaptación a la charla que hemos mantenido hoy, a pesar, pues, obviamente, de los contratiempos que, como todos, pues podemos llegar a tener y que hemos sabido capear, ya lo habéis escuchado, y que demuestra que Sapere Aude es, sin duda, la experiencia podcast en estado puro. Xavier Marcet, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y desearte toda la suerte. Soy yo el que estoy muy agradecido. Os pido disculpas por, digamos, todas las interacciones que hemos tenido. En cualquier caso, digamos, os agradezco esta oportunidad. Sapere Aude es, digamos, uno de mis lemas y, por tanto, gracias por atreveros a pensar y gracias por atreveros a comunicar.
Ha sido un placer. Muchas gracias por tus palabras, sin duda. Alexis, charlamos de nuevo en 15 días con la emoción de nuevo de saber pues qué aprenderemos y con quién. Una sensación sin duda maravillosa. Gracias. Gracias, Eduard. Y ya sabéis que nos podéis seguir en plataformas como iVoox, Apple y Google Podcast y Spotify. Sois muchos ya que compartís vuestras reflexiones respecto a este programa, cosa que agradecemos una auténtica barbaridad. Nos da muchísima energía a seguir, evidentemente, contando con los humanistas, con todos aquellos y aquellas profesionales que nos traen el conocimiento como el mejor regalo que te pueden dar. Gracias a todos. Esto es Sapere Aude, Humanistas sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.